Muy buen día, sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión hablaremos acerca del tema circuitos de fuerza, tomas de corriente de 110 voltios y 220 voltios. Primero, pues, ¿qué es un circuito de fuerza? Un circuito de fuerza es un conjunto de conductores, protecciones y mecanismos por los que pasa la corriente de alimentación hacia un motor, una lámpara, un calefactor, etc. Está eléctricamente separado del circuito de mando y control, que por razones de seguridad se alimenta con una tensión más pequeña. Al principio del circuito de mando siempre deberá existir una protección general, magnetotérmico o fusibles que nos permitan desconectar completamente el circuito. ¿A qué se refiere este circuitos de fuerza? Estos circuitos de fuerza se refieren a todos los conjuntos de componentes que se encargan de llevar lo que es una corriente eléctrica a un aparato eléctrico. Tal y como lo vemos en esta ilustración, vemos acá lo que es un circuito de fuerza, que esto pues su trabajo es llevar lo que es una corriente eléctrica a los componentes eléctricos. Entonces en este caso pues tenemos una televisión y un aparato de sonido, que estos pues necesitan corriente eléctrica para funcionar, por lo tanto pues necesitan lo que es un medio para poder conectarse al sistema eléctrico de una casa. Y estos pues este tipo de circuitos es necesario que lleve una protección, y estos pues pueden ser interruptores termomagnéticos o también pues pueden ser fusibles, y esto pues para proteger todos los componentes que se conectan en dicho circuito de fuerza. Tomas de corriente. Las tomas de corriente son mecanismos de conexión que se alimentan con energía eléctrica. Estos son montados sobre superficies como paredes o muros, o bien se pueden empotrar por dentro de las paredes. Su principal función es proporcionarnos electricidad cuando la necesitemos, conectando una clavija de enchufe o espiga. Muy bien, entonces, una toma de corriente yo creo que todos pues tenemos en nuestra casa, y hemos visto que cuando nosotros necesitamos conectar algún aparato o cargar nuestro teléfono o conectar ya sea la televisión o cargar algún dispositivo eléctrico, conectamos lo que es la clavija del aparato eléctrico a una toma de corriente para que pueda funcionar. Y estas tomas de corriente pues de eso pues se encargan de proporcionar lo que es un punto en donde nosotros podemos conectar lo que son los aparatos eléctricos de nuestra casa. Estas tomas de corriente pueden estar ya sea sobreexpuestas, o sea, sobre la pared, o también pueden estar empotradas, o sea, dentro de la pared. En este caso pues tenemos un ejemplo de una toma de corriente colocada sobre la superficie de la pared. Como ya vimos, pues una toma de corriente es un dispositivo de contacto. Quiere decir que cuando nosotros conectamos como vimos anteriormente, una toma de corriente es un dispositivo de contacto. Quiere decir que necesitamos conectar en este caso pues otro componente para que pueda funcionar. En una salida de conexión de un enchufe, conceptos y criterios para la instalación de una salida o toma de corriente. Los artefactos cuya capacidad sea igual o mayor a 1.5 kilovatios o kilowatts deben quedar en un circuito aparte. Esto quiere decir que dentro de los circuitos de fuerza, cuando vamos a conectar aparatos que consuman más de 1500 watts, y esto pues si se recuerdan en una clase anterior, vimos que los aparatos eléctricos normalmente pues traen una etiqueta en donde indica la cantidad de corriente necesaria para poder funcionar, tanto es como su voltaje, su potencia eléctrica y su cantidad de corriente o amperaje. E indica, según la información, que los aparatos que consuman más de 1500 watts deben quedar en otro circuito diferente. No pueden utilizarse, por ejemplo, para instalar circuitos de bajo consumo, sino que debemos de preparar un circuito especial para que puedan ser conectados.
Número 2. Las cargas para las tomas deben instalarse en posición horizontal a una altura de mínima de 20 centímetros del piso. Entonces, tal y como lo indica acá, se recomienda que se instalen de manera horizontal, y también se recomienda que esté a una altura de 20 centímetros del piso. ¿Y esto por qué? Porque pues normalmente cuando se hace, por ejemplo, una limpieza en alguna habitación o en alguna casa, se utiliza lo que es el agua, y pues sabemos de que el agua es un conductor eléctrico, y por lo tanto pues si se encuentra cerca de una toma de corriente pues puede ser muy peligroso. Entonces por eso es que se recomienda de que esté a una altura de mínima de 20 centímetros del piso. Número 3. Las carcasas de los aparatos electrodomésticos deberán conectarse a tierra mediante un conductor adicional que asegure que en todo momento su continuidad a tierra. Este conductor deberá asegurarse sólidamente a la caja de la toma. Y esto pues lo vimos en el video anterior también, ¿verdad? Acerca de lo que es la puesta a tierra o la toma de tierra. Vimos que es un medio de protección ante fugas de electricidad dentro de los aparatos eléctricos. Y pues estos componentes también deben de tener esta conexión, y estos pues deben de conectarse tanto en la caja metálica que se utiliza para la instalación de una toma de corriente, como también a la propia toma de corriente. Más adelante vamos a ver cómo conectar la puesta a tierra a una toma de corriente. Número 4. Las tomas de capacidad de 20 amperios y conectadas a circuitos ramales de 20 amperios que sirvan 2 o más salidas nos servirán una carga total que exceda a 16 amperios en artefactos portátiles. Esto quiere decir que nosotros no debemos de sobrecargar estas tomas de corriente, ya que incluso pues, en la toma de corriente trae etiquetas que nos indican qué carga total pues, pueden soportar estos tipos de componentes. Acá lo que indica es de que la capacidad normal de una toma de corriente es de 20 amperios, pero eso no significa que nosotros debamos de utilizar todos los componentes necesarios para llegar a esos 20 amperios, sino que debemos de limitar eso, ¿verdad? Porque no queremos sobrecargar una toma de corriente, por lo tanto pues siempre debemos de tratar la manera de no exceder su capacidad máxima. Entonces en este caso se recomienda que la corriente utilizada no exceda a 16 amperios. Salidas para tomas de corrientes especiales. Es recomendable instalar salidas para tomas de corriente especiales para conectar los siguientes aparatos. Eso quiere decir que debemos de conectar ciertas tomas de corriente para aparatos que son de alto consumo, tales como un artefacto de aire acondicionado o un calentador de ambiente. Estos requieren de una toma de corriente especial y únicamente que se utilice para este aparato eléctrico. También una estufa o un horno, un lavaplatos o un incinerador de basura. Estos también requieren de una toma de corriente especial. Una lavadora automática, un secador de ropas o una plancha. También se va a requerir una toma de corriente especial para estos aparatos. Es importante instalar una salida para toma de corriente especial en cada baño para la conexión de un calentador. Quiere decir que estas tomas de corrientes no se deben de utilizar para conectar otros aparatos, sino que deben de ser únicamente para el aparato para el que está diseñado. Esquema de montaje de una toma de corriente. A continuación pues vamos a ver algunos esquemas para poder saber cómo conectar una toma de corriente. Este es el esquema de cableado de una toma de corriente. Con este esquema tratamos de explicar y comprender el fácil funcionamiento de un enchufe. En el esquema podemos observar la toma de corriente y 3 tipos de cables distintos, de distintos colores. El marrón pertenece a la fase, el azul es el neutro y el amarillo verde es el que se utiliza para la protección o la tierra. Siempre se recomienda que antes de realizar cualquier trabajo o manipulación, desconectarlos a la corriente eléctrica y verificar que no tenemos corriente eléctrica en el circuito que vamos a manipular. En la ilustración nosotros vemos el diagrama o el esquema de cómo conectar una toma de corriente. Normalmente pues se conecta lo que es la fase, el neutro
y también la conexión a tierra. Y en casi la mayoría de tomas de corriente siempre aparece identificado con los tornillos. Los tornillos pues normalmente son de colores distintos para poder identificar qué conectar en cada uno de los tornillos, ¿verdad?, que están conformados. El cable de color verde, que es el de puesta a tierra, la vamos a instalar en el tornillo que está pintado de color verde. El cable de fase, que sería el color negro, se conectará a los tornillos que están de color dorado. Y el cable de neutro, que normalmente pues son los blancos, van a estar conectados a los tornillos que están plateados. También acá tenemos otros esquemas de la conexión de una toma de corriente. El primer esquema vemos cómo hacer una conexión dentro de una toma de corriente que esta pues va empotrada en la tierra. Normalmente también trae los 3 tornillos y siempre pues vienen con una pequeña identificación para saber o indicarnos cómo conectar cada uno. En este caso tenemos el neutro, la tierra y la fase. Acá tenemos otro esquema en donde tenemos también neutro, fase y también la protección a tierra. Entonces tenemos estas 3 salidas y de acá es donde vamos a derivar o vamos a extender lo que es el circuito para la conexión de mi toma de corriente o enchufe. Entonces vemos que esta toma de corriente también tiene la conexión de los 3 conductores, tanto de lo que es la puesta a tierra, de la fase y de neutro. Acá vemos también otro diagrama en donde se utiliza lo que es la conexión de varios enchufes en paralelo. Recuerden que en paralelo quiere decir que todos los componentes van a estar conectados al mismo tiempo a lo que es la fase del neutro y en este caso también a la tierra. Si nos fijamos bien, acá tenemos 3 tomas de corriente en donde cada uno tiene su conexión respectiva a la fase, también al neutro y al mismo tiempo también a la puesta a tierra. ¿Cómo identificamos dentro de una toma de corriente cuál es la fase neutro y la tierra de sus conectores? Acá tenemos el diagrama que lo explica. El neutro normalmente pues es el que es un poquito más grande. La fase es el agujero que es un poco más pequeño y la tierra es la que tiene forma semicircular. De la misma forma pues se deben de conectar para ambos tipos de tomas de corriente. De esta forma se debe de conectar para todos los tipos de circuitos. De esta forma se debe de conectar todos los circuitos de tomas. De esta forma es como nosotros sabemos dónde conectar todos los de esta forma nosotros sabemos cómo conectar cada uno de los conductores que componen lo que es nuestro circuito de fuerza. Un circuito de fuerza también puede tener lo que es un componente así como el que vemos en la ilustración, que vemos lo que es un interruptor y una toma de corriente. ¿Cómo hacemos para hacer este tipo de instalación? Entonces, en este diagrama nosotros lo que tenemos es lo que es el circuito de fuerza para el circuito de tomas de corriente o de enchufes, aquí lo vemos, y también tenemos otras líneas que van a identificar al circuito de luces o el circuito de iluminación. Como este componente pues tiene lo que es una toma de corriente y un interruptor de focos, entonces necesitamos combinar lo que son estos dos componentes. Entonces tenemos acá lo que es el circuito de iluminación, donde sacamos lo que es la fase que va a controlar lo que es el interruptor del foco, y esta pues termina siendo luego pues terminar en el neutro del circuito de iluminación. Pero en el circuito de tomas de corriente pues necesitamos también extender dos líneas diferentes, uno para la fase y uno para el neutro. De esta forma pues este tipo de tomas de corriente normalmente tienen 1, 2, 3, 4 cables que se conectan a este tipo de componentes eléctricos que tienen doble función. Actividad.
Completa el circuito de fuerza con una línea y conecta los siguientes tomas de corriente. Recuerda que a una toma de corriente deberá existir una conexión para la toma de tierra. La conexión del circuito debe ser en paralelo. Entonces, acá vemos nosotros nuestras tres líneas de conexión, que son la puesta a tierra, la fase y el neutro. Y ustedes van a continuar con los colores que identifican a cada uno y van a conectarlos en los puntos que corresponden según estas 4 tomas de corriente que se encuentran por acá. Pues estos los van a dibujar en su cuaderno y luego pues los van a conectar tal y como lo vimos anteriormente. Esto sería todo por esta semana y nos vemos en la próxima.